buenas, espero que no esté muy alta la música. Ya la voy trabajando. Espero que hayan pasado unas buenas 2 semanas. Puede ser más o menos casi una semana o 2 que no hago stream. Y recién hoy volví. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a seguir con un cómic que hace rato que lo estoy tratando de terminar. Un pequeño regalo a una amiga que vive en otro país, así que voy a tratar de hacerlo lo más bilingüe posible. El tema es que el chiste que tenía planeado para este cómic es casi imposible hacerlo en castellano, así que si alguien está del otro lado y quiere ayudarme después cuando esté escribiendo el chiste, lo hacemos. Lo que está escuchando de fondo es parte del OST de Boku no Hero Academy, que es una de las series y mangas que es de los mejores que ha salido en estos últimos años. Así que espero que les guste. Va a estar unos minutos sonando. Es bastante heroico el tema porque es como, a diferencia de lo que es One Punch Man, que es una parodia de todo el género de superheroico, Boku no Hero Academy es como una carta de amor al género superheroico. Así que espero que les guste un poco. Estoy buscando cuáles son los temas que van a sonar de fondo. Si alguien está del otro lado y vio Guardians of the Galaxy 2, la 1 y la 2, capaz que lo vieron los dos seguidos, cuénteme qué les pareció, qué les gustó, no les gustó, qué hubieran cambiado. Yo mientras voy a seguir pintando. Voy a ver si esto prende. Por suerte hoy está andando todo, hoy anda todo perfectamente, no tengo de qué quejarme hoy. No, ¿qué hice? Así que hoy vamos a poder ver tranquilos tal como dibujo, como... ¿Qué pasa? Les juro que no estoy haciendo nada mal. Por alguna razón dejó de andar. Vamos a desconectar esto. Ahí está. Ahora lo que estoy haciendo es la parte por ahí hasta más divertida del dibujo. Una vez que uno ya termina todo lo que es la primera parte, uno puede pintar tranquilamente. Hay muchísimos estilos para pintar y hay muchísimas formas de hacerlo. Y si son dibujantes, si saben una forma de dibujar y no les gusta cómo dibujo yo, no se quejen. Hay cientos de miles de formas de pintar digitalmente. Ninguna está mal. Lo que van a ver o lo que van a encontrar son... lo que importa en realidad es el resultado final. Si el resultado final queda tal cual como uno quería, no hay que quejarse. Fuera de joda, yo aprendí hace muy poco a hacer lo que es pintura digital. Generalmente dejaba que alguien más se encargara de eso. Por ahí lo que más me molestaba en un principio era no saber cómo generar las sombras de la manera más adecuada, cómo dar los pequeños detalles.
Y básicamente hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, tratar de tener todo lo que es la pintura de todo lo que es la pintura y los detalles del dibujo, es decir, como la sombra, los ayurados y eso, en una capa distinta de lo que sería tu linear art. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la herramienta digital te permite volver para atrás. Es decir, no es, si te equivocas puedes tranquilamente volver para atrás, así que no. Yo dije, hay un montón de maneras de dibujar. No hay que llorar si alguien no hace las cosas igual que uno. ¿Ya pintaste una capa correcta? Sí. Y si están del otro lado y recién empezaron a pintar, ese es como el consejo más útil que tengo para darles ahora. Traten de tener todo en capas distintas, es decir, las líneas del dibujo en una, la pintura en otro y los detalles de sombras en otro. De esa manera, si tienen que corregir algo, solamente corrigen en la capa que tengan que corregir. Ese es el consejo básico que les puedo dar. Después lo segundo es tratar de encontrar qué pinceles son los que dan el efecto que queremos dar, porque la gran mayoría de los programas de dibujo digital tienen una gran variedad de pinceles, pero muchísimos pinceles tienen. Así que por ahí van a encontrar que tienen acuarelas, tienen plumas, plumillas, lápices. Así que vayan probando, vean cuáles son las configuraciones que más les gustan, porque la gran mayoría, de vuelta, los programas digitales lo que tienen la ventaja es que podemos configurar casi todo, la cantidad de tinta que sale, la cantidad de pintura que dejamos, la transparencia que tiene cada pintura, todo. No, este no es. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apaga? No es que no esté pintando, es que por alguna razón es como que se conecta a la tableta que uso para dibujar y se apaga. No me deja pintar. ¿Por qué me haces esto? Una mosca. Y una mosca acá dando vuelta. Seguro lo más raro va a ser, o más chocante por ahí, es que como no hay nadie que esté hablando en inglés en este momento, no hay nadie básicamente del otro lado mirando, voy a empezar a desvariar y esto va a quedar subido después. Ahí terminó. Vamos a poner los temas que van a sonar ahora. Como no está mi mod del otro lado, no sé si está sonando bien o no. Ahí está, ya cambié. También yo elijo cualquier horario para hacer stream. Tendría que tratar de buscar algún horario un poco más cómodo. Y ahora lo estoy haciendo es una pavada. Estoy buscando detalles mínimos para borrar y cambiar esto.
Esto tendría que estar arriba. No me deja pintar. Vamos a pintar acá ahora. Ahí está. ¿Esto se ve bien? Sí, se ve bien. Y ahora lo único que estoy haciendo son agregar detalles, porque ya casi todo lo que es el dibujo duro ya está todo hecho. Este dibujo más sencillito lo quería dejar afuera, cosa de que después se pudiera última subir o ver aparte. Vamos a borrar esto. Esto que es más grande. Hay un par de temas que, pues yo ya lo escuché entero este OST, hay un par de temas que no me llaman la atención o son bastante aburridos, así que los paso de largo. Este creo que era uno de esos. ¡Pam! Les aviso de vuelta, los videos van a quedar subidos. Voy a ver si los subo directamente a Twitch o a YouTube. No creo que en YouTube consiga mucho. Capaz que en YouTube edito el video y hago el speed painting o el speed drawing. Es decir, le edito un poco el video y lo hago bastante más rápido. Capaz que un proceso que lleva 2 horas o 3 horas lo hago en 5 o 6 minutos, una pastillita para que se vea cómo se hace el trabajo. Yo creo que eso podría llegar a ser bastante mejor. Y le puedo llegar a grabar parte del... un comentario, o le puedo agregar un... Sí, más que nada un comentario o un tema más original. Capaz que grabo algún tema. Para los que no sepan, también toco la guitarra, tanto eléctrica como acústica, así que estaría bueno hacer algo un poco más interesante con ese trabajo. Creo que está bien. Estoy viendo también cuánto tiempo tengo grabado. Son más o menos 20 minutos que llevo acá. Sí, yo creo que eso podría estar bueno, hacer directamente un tipo de speed painting. He visto watch de esos y me llama la atención siempre el nivel de cuánto se adelantan en el laburo.
Como siempre me canso de recomendar Guilty Gear. Es uno de esos pocos juegos de pelea que están tan bien hechos, que tienen todo bien. Tienen la música bien, el diseño de personajes bien, la historia es rara pero te entretiene. El balance entre los personajes está bastante bueno. Detalles estamos agregando ahora más. Voy a estar dibujando hasta que me canse. Capaz que 1 hora, 2 horas. Siempre estoy más o menos eso. Capaz que se escucha mucho más bajo mi voz. Nah, no creo. Tengo que borrar esto también. Por ahí lo que más me molesta es que al menos la carita del dibujo no se da tan bien. Capaz que el fucking dado se va a enojar. Tiene la cara, sí tiene. Igual se puede modificar. No, nada que ver. Sí, este va a ser directamente un color bastante plano. Tendría que haber hecho bastante más grande, así lo pintaba al toque. Después de última también lo que quería hacer era agregar más de estos globitos. Que los globitos son los... Si por alguna razón cada vez que hace alguna host o algo, que hace algún evento especial la señorita Dodo, lo hace con estos globos. No, un rojo más copado. Me gusta ese rojo. Ahí está.
Creo que ahí está quedando bastante mejor de lo que esperaba. Ya después se van a estar quejando. Ah, pero no estás hablando nada en inglés. Bueno, jódanse porque no aparecieron en el stream. Jódanse. Jódanse es básicamente fuck you. Que creo que al menos en esta grabación va a ser lo único que voy a decir en inglés. Naranja. También estoy eligiendo naranja porque yo soy bastante morocho. Así que la idea es dar un color bastante parecido a lo que soy. Pero este no es un naranja. Ahí está, más esto. I wish somebody would be watching. But that's the goal. Nobody's watching. A ver cómo se ve de lejos. Creo que podría cambiar un poco. Ya sé que es más que una caricatura esta parte, pero no me está gustando tanto como quedó eso. Creo que podría modificar un poco el rostro. Hay una capa que me estoy olvidando. Esta, la pintura. Tendría que estar arriba. ¿Dónde está? Referencia y texto azul. Black. No, ¿qué estoy haciendo? And deep, dark fears shall. Pluma, ¿cuál de todas estas era la que daba? Ahí está. Ahorrar esto.
Ahí está quedando un poco mejor. Creo que el otro era un poco bastante más excesivo, era como muy puntiagudo. Este no me está gustando como queda tampoco. Tendría que tener una foto de referencia acá al costado. Ah, perdón, me quedé un poco callado porque estoy buscando acá alguna referencia. Sí, me había equivocado, era como que había hecho bastante más puntiagudo el rostro y no era tan así. También se ve re prolijo. Justo uno de los pocos streams donde se ve y anda todo bien, no hay nadie. Nadie anda del otro lado. Creo que ahí está mejor. Ahora vamos a poner pintura. Ahora más pintura. Y acá está. Este solo me encanta. Ojalá algún día pueda llegar a tocar así la guitarra. Espero que le vaya a gustar el dibujo a la señorita Do, porque ya veo que después me dice, no, es horrible y te voy a matar. Claro, lo va a decir en inglés. Este dibujo más sencillito ya estaría listo. Creo que me falta un poco de sombra acá.
Esto que estoy haciendo acá es una chantada. En realidad uno tiene que elegir. Sí, sos vampiro, chabón. No mientas. Hace rato que estoy en stream. No sé qué te pasa vos. Ah, para los que no se hayan dado cuenta, que en realidad, a decir verdad, no hay nadie. Está del otro lado mi único mod. El único, incomparable, inigualable. Qué loco. 84. Ahí va, aguantar que tenía que bajar un poco la música. Yo estoy terminando el dibujo. Ahora lo que estoy haciendo es la pintura. No mientas, no te llegó el correo. Ya está casi todo listo. Está todo dibujado. Falta la pintura. Y después todo lo que es la parte de los textos lo voy a agregar fuera de stream. Así el chiste es un poco más divertido. Ahora lo que estoy haciendo y lo que te perdiste es básicamente yo quejándome de cómo se hace la pintura, cómo se pinta. Que no es nada muy... Ah, hablando de otra cosa que capaz no te enteraste porque ya está medio tarde el stream. Hoy voy a estar grabando el stream. Todo lo que se diga, todo lo que quede, todo lo que se diga hoy y ahora y acá. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy borrando. ¿Por qué estoy borrando? Todo lo que se diga hoy acá va a quedar en YouTube, va a quedar también en Twitch. Así que cuide sus palabras, señor. O sea la misma persona de siempre, como usted quiera. ¿Por qué eso no se borra? Ah, está en otra capa, que salame. Si querés, si lo conoces, no creo que lo conozcas, así que no va a pasar. Esto puede ser tan divertido como tan aburrido. Onda, la cuestión del dibujo es algo muy particular y peculiar. Control Z y hasta personal se podría decir. ¿Qué noticias locas has visto? ¿Qué noticias raras has visto? ¿Qué cosas de videojuegos te interesa hablar? A mí lo que más me llama la atención de esta semana en cuestión videojueguil es como Hitman, una de las series con el pelado más famoso que puede existir, en lo más probable jamás vuelva a salir por el fracaso, el fiasco que fue el último Hitman. No a nivel crítica, pero más bien a nivel comercial. Ah, hablando de Overwatch, el quilombo que se metieron los chabones de Overwatch. Digo Overwatch muy gracioso. Pues ya sea, ni bien había salido el juego, habían anunciado que querían poner una liga que fuese más parecida a las ligas
tipo FIFA, tipo NBA. Querían hacer algo bastante más copado. El tema es que toda la plata que tenían que meter la gente de Blizzard era impensable, no lo habían calculado muy bien, que digamos, y hay un montón de pibes, un montón de equipos que quedaron dando vueltas, a los que jamás les dieron el ok, si me dijeron, che, mirá, no, esto no se va a hacer, no te preocupes. Entonces, no se sabe si se cayó. Sí, tranquilamente podríamos utilizar, no sé si tenés Discord. Podríamos usar Discord, podrías aparecer como una voz en off desde el fondo y podríamos hacer una charla bastante más copada, bastante más dinámica. Una especie de podcast. Yo siempre tuve las recontras mil ganas de hacer un podcast. Y hacer un podcast hablando sobre videojuegos sería genial. Seríamos uno entre 255 mil millones de podcasts de videojuegos que hay, pero seríamos el mejor de todos. No, capaz que no, el mejor, el segundo mejor. Pero seríamos uno de los mejores. Podríamos usar tranquilamente Discord. Un poquito más de tridimensionalidad. Otra cosa que no sé si tiene ojos azules o verdes. Siempre Nunca le pregunté en realidad. Pues en la foto aparecen verdes y en otros aparecen azules. Es una cuestión de cómo se refleja la luz. Bueno, este dibujo es bastante más sencillo. No le quería agregar muchos más detalles. ¿Te copás con la idea? Yo siempre quise hacer un podcast, pero nunca tuve conocido que dijeran, hagamos un podcast, vieja. Siempre me dijeron, anda, morite, me decían. Pero no me quiero morir, morite. Y era bastante gracioso. Tranquilamente nuestro podcast podría tener una cosa bilingüe. A ver, vamos a hacer que sea un poco menos opaca. ¿Me hace opaco menos toda la capa o lo que estoy haciendo en el momento? No, toda la capa entera. Ajá. Tengo un problema acá. A ver. Si estás del otro lado, seguí hablando nomás, seguí chateando, hacé como puedas. ¿Qué podría ser? Ahora lo que estoy haciendo es agregar un par de sombras para que esto sea un poco más copado, un poco más dinámico. Si querés seguir a Little Giant Plays, que yo la jodo siempre con que es un fucking dodo rosa, tenés Twitch TV/Little Giant Plays, y inclusive en Instagram es exactamente igual, es Little Giant Plays. Ya que te gusta jugar tanto Overwatch, puedes ir a molestarla en Overwatch, porque juega bastante Overwatch. Y creo que esta voy a caer en una espiral descendente de tanto decir Overwatch, la palabra misma va a perder sentido. Tiene que ser un poquito más redondo esto. El otro tiene que ser un gris más suave, casi blanco tiene que ser. Ruido. A ver.
Podcast, no podcast. Podcast. El mejor podcast de la historia. Podcast. Hay muchos podcasts como para que te des una idea de cómo se hacen. Cada uno tiene un formato distinto, o se pueden concentrar en alguna cosa, como por ejemplo videojuegos. No me gustó cómo quedó esto. Podría ser acá. La sombra de la campera. ¿Qué pasó? ¿Qué me querías contar? ¿Qué hice mal? Voy a empezar a jugar Overwatch cuando ya todos hayan dejado de jugar Overwatch. Aunque dudo que dejen de jugar Overwatch porque es un juego bastante querido. Esto no lo tenía planeado, pero quedó mejor de lo que esperaba. Tendré que buscar un... Nah, ya está, sigo usando este pincel. Podemos usar también TeamSpeak, pero el problema de TeamSpeak es que te cobran a veces para usarlo y no está tan bueno eso. Lo que podemos hacer es directamente usar Discord. Cuando puedas descargarte Discord y lo arreglamos. Creo que este tema era bastante pedorro, voy a ver. ¿Cuánto llevo? 1 hora. Para. No me gustaba este tema. Este me gustaba muchísimo. Este personaje, el tema que está sonando es de... Dale, andá, tranqui. Es el tema de El acorazado Potemkin. Es un personaje de Guilty Gear que es creo que el personaje más tanque que puede existir en un juego es El acorazado Potemkin. Es enorme. No, vamos por algo. Lápiz. Más grande. Che, quedó bastante bueno esto, no esperaba que me quedara tan bien el diseño este.
Ahora lo que voy a hacer es volver a borrar esto. Esta es casi una de las maneras más cómodas de dibujar. Pero como le dije, hay varias maneras de hacerlo. Cada uno siempre va a elegir la que más le convenga. Básicamente lo que hago es directamente tirar un montón de pintura y después voy borrando en base a los bordes que están. Y tanto como tengo separado por capas, es decir, tengo todo lo que es el linear, el dibujo en blanco y negro, la tinta en otro color, en otra capa, no me hago drama. Entonces puedo pintar tranquilamente y después ir borrando de a poco lo que no me sirva, o lo que me entre fuera de los contornos, o lo que quiera cambiarlo, cambio. Creo que se van a enojar bastante los que vengan a verlo desde otros lados el stream, porque justamente dice que es en español y en inglés, pero hoy quería concentrarme en hablar en castellano. Y de paso voy a decir la palabra buñuelos, porque ayer quería enseñarle a decir buñuelos a un grupo de yankees y no salía muy bien, que digamos. Aunque debería ser un pequeño segmento, una pequeña parte en inglés, como para no desalentar a los que estén desde el otro lado, que quieran ver desde algún lado anglosajón. Hace unos días estaba escuchando una entrevista que estaban haciendo con básicamente la persona que más idiomas habla en el planeta, que es un políglota, que creo que habla perfectamente 8 idiomas distintos. Y básicamente dice que es a lo único a lo que se dedica. Y después me estaba pensando, poder hablar 2 idiomas ya es una ventaja enorme, porque la cantidad de contenido que yo veo y consumo solamente sabiendo un idioma distinto es impensable. Es decir, hay muchas cosas que yo las leo y las encuentro solamente en inglés, y es complicado de explicar a veces, inclusive lo importante que es saber otro idioma. Es más, yo creo que una de las primeras cosas así que consumí completa y totalmente en inglés fue Metal Gear. Que tenía una versión en español, pero horrible. Horrible era. Era una de las peores traducciones que había escuchado. Y la escuché años después, no la escuché enseguida. Yo creo que no me gustaría tanto Metal Gear si no hubiera sido por David Hayter, que
que que sea la voz de... No, ¿qué hice? Ah, me tomó todo el color, qué buena onda. Control Z. Vamos a borrar esto. El programa se llama Discord, el que yo te digo. Se usa para un montón de cosas. Además, hay grupos enteros de Discord que son... No te piden nada. Es como... Discord es como una red social, pero para videojuegos, para gamers. Está bastante buena. D-I-W-S-C-O-R-D. Discord. Los chavales son bastante piola, así que casi todo Discord es gratuito. Y tiene un servicio de pago onda, si vos querés aportarle al proyecto de los chavales, tipo Patreon. Es más, yo uso muy seguido Discord, usaba muy seguido Discord antes, mucho más que ahora. Estaba en un montón de grupos de diferentes streamers, de ayuda para ciertos juegos y eso, pero me fui saliendo porque al menos los grupos en los que yo estaba se hicieron muy grandes, demasiado grandes, y había un montón de indeseables. Eran básicamente threads completos, llenos de mensajes borrados, mensajes eliminados, usuario bloqueado, usuario... Así que... Era lo mismo que nada. Aparte yo perdía tiempo buscando muchas cosas ahí, así que dije no, me borro de todo. Así que creo que solamente tengo un amigo en Discord que quedó. Y estoy en un solo grupo. Dale, creo que te va a pedir armar una cuenta. Lo puedes tener en el celular también, por si te hace más cómodo. Creo que podías usar el micrófono también del celular, pero era bastante incómodo porque usaba tenía la misma calidad que el micrófono del celular. Así que si tenés el mic por fuera es mucho mejor. Che, se escucha todo bien, la música no está muy alta. Pues yo la siento muy alta desde este lado, pero como no tengo el retorno no sé si... Bueno, en realidad tranquilamente podría tener el retorno, pero no lo puse de vago. Aparte prefiero saber cómo se escucha en el stream antes que lo que yo escuche. No, tiene que ser tu conexión, porque yo lo tengo acá. Tengo en un panel muy chiquitito, en el celular lo estoy viendo y no se ha trabado nunca. Aparte estoy revisando ahora que me dice que se traba mucho el OBS y tengo que estar subiendo casi a un... Está subiendo el video casi a un mega por segundo y tengo 30 FPS constante. Es más, ahora no estoy dibujando nada porque estaba revisando eso. Onda, si está trabando debe ser desde tu lado. Ah, ¿pudiste ver Guardianes de la Galaxia 2? ¿O todavía no has ido a verlo? Fue bastante, en mi caso fue bastante gracioso y poco ortodoxa la situación porque fue con mi viejo. Mi viejo es un tipo que la última vez que fue a ver al cine, pues yo le decía, ¿cuándo fue la última vez que viniste al cine? Vine a ver esa la de los dinosaurios. ¿Cuál? Que hay un montón de películas de dinosaurios. ¿Cuál? Es donde aparecía un T-Rex y le sacaba... agarraba un auto así, lo rompía. Jurassic Park es eso, viejo. Eso, ¿cuándo fue? Le digo, fue... Me parece que antes de que yo naciera, le decía.
Y ahí me da mucha risa. Aguanta, voy a ver cuándo es Jurassic Park. Este tema también me gustaba mucho. No, es de... No, es mucho después de que yo nací. Pensé que era de hace bastante poco, pero tiene 24 años la película. Es de esa fecha. Y, yo me reía mucho porque yo me reía de cómo se reía mi viejo. Porque mi viejo es un tipo de esos que no se ríe con nada. Y la película era tan gracioso que le hizo reír a él. Es algo muy, muy, muy copado. Hablando de vuelta de Guardianes de la Galaxia 2. Debe ser una de las películas más graciosas que tiene todo el universo cinematográfico de Marvel. Y algo que también fue muy interesante es como teniendo tantos personajes en pantalla, porque son todos los Guardianes de la Galaxia, que son esos 6 personajes tan copados. No, miento, 5 personajes tan copados, más 3 personajes nuevos. Fueron capaces de hacer de hacer y de explorar a cada uno de los personajes. No sé si en profundidad, porque no necesitan una profundidad muy amplia, pero sí darle el tiempo suficiente en pantalla como para explicar qué era lo que le sucedía a cada uno en cada momento. Inclusive un personaje que aparecía relativamente poco en la anterior película, hacerlo un personaje principal en solamente 2 escenas. No voy a dar spoilers de Guardianes de la Galaxia. Yo siempre creo que es más o menos 4 meses para... Si es una película que se vio en todos lados, 4 meses tiene que ser más o menos la ley de spoiler. Por ejemplo, si es una película de esas que juntó 700 mil millones de dólares, no, son 4 meses como mucho la ley de spoiler. Si es una película bastante más under, 1 año. De ahí se puede ver tranquilamente con spoiler. Porque hoy en día es tan fácil conseguir películas, tan fácil ver películas, que no hay excusa. A menos que sea un estilo o un género que no consumas, creo que prácticamente no hay excusa para decir no puedo ver la película. Ya está mi usuario, es que Loco84, ahí lo busco ya en Discord. También algo que me impresionó bastante es cómo lograron una paleta de colores que está súper saturadísima. Está saturadísima la paleta de colores. Es brillante a más no poder. Y son colores tan bonitos de ver en pantalla.
Adoré cada minuto que vi de la película. Es muy tocado. Creo que lo único que no se pudo hacer muy bien fue todo lo de la primera parte que medio que quedó en el aire. Todo ese arco argumental. Ahora lo busco. Qué loco. 84. Sin mayúscula, a ver. Enter. Añadir amigo. Ahí está. ¿te sabes el tag completo? Porque lo que voy a necesitar para agregarte ahí en el... carajo. Lo que tengo que para agregarte en Discord es el tag completo. Son como 4 números que tenés al final. Es qué loco hashtag o numeral. Sí. Bueno, igual Adam es un personaje que es bastante difícil. Inclusive en los cómics yo lo he visto y ¿cómo hago para explicar esto? ¿Cómo hago? A ver. ¿Estás seguro que ya agregaste tu cosa? Porque ahí lo puse directamente en el buscador y no te encontré. A ver si vos creo que me puedes encontrar. Es Richard Kelebra Sáez. A veces si alguien está viendo el stream y no entiende mucho lo que está pasando, estoy tratando de agregar en Discord a alguien.
Te estoy susurrando. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Control C. Hashtag, hashtag, hashtag. Sí, 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 ahí estoy viendo. Aguanta. Creo que ahí te tiene que haber llegado. Che, yo voy a seguir dibujando porque si no la gente va a creer que este stream se murió. Que yo estoy hablando al pedo, estoy hablando como loco. Y no, no estoy hablando como loco, estoy hablando como normalmente hablo, solo que mi nivel de cordura normal está fuera de los límites comunes para la gente. Para que la gente lo pueda comprender. Sí, eventualmente voy a terminar hablando solo. Más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces. Tiene que haber llegado ya. A ver, ahora tendremos que ver si podemos armar un canal de... Está jugando Overwatch. Servidores en común. Amigos, no hay amigos en común. Bloquear, eliminar amigos. Estoy tratando de configurar eso. ¡Ah! A ver ahora, ¿se escucha? Silenciar audio, ajustes de usuario, modo streamer habilitado. Está, voy a buscar algo ya en internet. Tengo que seguir pintando. A ver, no sé si me estarás escuchando o no, pero deberíamos poder tener un... Sí, vamos a poner acá, nombre de servidor.
Este tema es re cabeza. Ah, solo me escuchaban en el stream. Tan, tararara, ta, tan, tará. A ver ahí, porque estoy creando un server. Después le voy a poner un dibujito más copado. Ahí entraste bien. Ahora tenemos que hacer un canal de voz. ¿Se escucha? Creo que se tiene que estar escuchando. Bueno, yo voy a seguir dibujando mientras, porque si no el stream va a quedar quieto. Aparte es un gran segmento, casi 5 o 6 minutos no, mucho más, casi 20 minutos del video que estuve haciendo nada. Ahí te escuché. ¿Ahí me escuchás? Sí. Va, yo hablo bastante alto y tengo el volumen del micrófono bastante subido, así que se va a escuchar bastante fuerte del otro lado. ¿Se escucha también la música? No puedo hablar mucho. Ah, vos no podés hablar mucho del otro lado. Bueno, no importa. No. Ahora yo te escucho, pero no voy a poner. Bueno, ahora tranquilamente cualquier otro día podríamos armar un podcast, como vos le dijiste. Claro, vamos a seguir. Sí, aguanta que le bajo la música porque como vos estás hablando tan bajito, voy a... Ahí está, ahí te voy a poder escuchar bastante mejor. Aguanta, hermano. Está justo en el borde entre no se escucha nada y está muy bajo la música, así que... Ahí está, este es el punto medio. Todo bien, todo tranquilo del otro lado. Lo que vamos a hacer ahora con este Discord es... Después lo voy a mejorar, lo voy a poner algún símbolo, algo que se vea bien. Después de última, si alguien más del chat se copa, se va a meter ahí también. Lo voy a hacer público, onda. Se puede meter el que quiera. Va a quedar cada indeseable ahí. Me pasó de estar en un Discord para Dota y había como 2000 personas ahí y tuvieron que empezar a banear y a bloquear a lo pavote en un momento. Che, ¿qué onda el rank de Overwatch? ¿Está muy roto? No, va igual, solamente juego el fin de semana, así que mucho no puedo hacer. A mí el rank que me molesta mucho es el de Dota, o inclusive el de Team Fortress, dos juegos de la misma empresa, que están rotísimos. Por ejemplo, en el rank de Team Fortress, por victoria conseguís más o menos 25 puntos,
y para pasar de level necesitas 125, creo que eran. El tema es que si perdés, no solamente perdés los puntos que hayas ganado, sino que también perdés el level que hayas hecho. Perdés un level entero. Así que está rotísimo. Si No, un... lo que tiene bueno es que como son roles, depende de cómo jugues tu rol, no te quitan tanto. Ah, buenísima. Es independiente del total. Sí, Qué buena onda. En Dota tendría que ser así también. En Dota es bastante más complicado porque como es un juego de equipo y vas siempre en base al total, es decir, en base de cómo el equipo se desempeñe. Si pierde tu equipo, muy parecido al LOL. sí, es igual al LoL. Yo siempre lo dije, tiene muy pocas diferencias entre el LoL y el Dota. Y la gran diferencia, lo que beneficia mucho al LoL, es que las partidas son rapidísimas. Puedes terminar al toque. En lo que jugás una partida de Dota, te jugaste 5 de LoL. El otro Sí, día, depende igual si está equilibrado o no. sí, el otro día tuve, creo que, hora y media en una partida en Dota. Una sola partida. Estoy concentradísimo con el Overwatch. Sí, vos metele. Seguro voy a escuchar alguna puteada onda. ¡No, pajero! ¿Qué estás haciendo? ¡Tiraste mal el ulti! ¡Que te caiga un rayo! Por no decir alguna guarangada. Me estoy mordiendo la lengua básicamente. Sí, hay que tener un cuidado ahora. Te pueden bañar por nada. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Qué interesante todo. Cerrando páginas de internet. Vamos a ver después de la peli de Guardianes, boludo. Este jueves consulto porque no tengo idea si fue este jueves o jueves pasado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me hace la sombra? Porque está borrando. Qué payaso. Che, no me digas que se me terminó todo el... No, yo hacía mucho que no me ría tanto con una película. Eso es lo que me pasó. Me parece, es muy... Creo que desde el primer momento ya te dice, esto es comedia. Esto es una fucking comedia. Tiene muchísimos, pero muchísimos easter eggs. Eso fue otra cosa que me copó bastante también. Igual lo de Stan Lee estuvo muy bueno, boludo. El de Stan Lee básicamente decir, bueno, esa teoría de los fanáticos que andan dando vueltas por todos lados, ya está, es oficial, es canon, no jodan. Ya pata de teorías. Apareció Howard the Duck, estaba... Howard the Duck está vivo. El primer equipo de los Guardianes de la Galaxia es canon también. Van a aparecer. ¿Viste todos esos Ravagers que se juntaban en un momento? Bueno, ese era el equipo original de los Guardianes de la Galaxia. La primera serie que se terminó cancelando. Creo en el 75, 78 se canceló la primera serie y volvieron recién en el 2002, creo. Es decir, es un cómic recontra nuevo, recontra de la B,
que si lo conocías es lo mismo que decir, ah, no, yo juego Xenoblade. Todos conocen el chabón de la espada, los robots esos, pero no lo juega nadie. Así que está bastante copado. Onda, Sylvester Stallone es canon ahora. Tenemos a Sylvester Stallone. También David Hasselhoff es canon. Eso, perdón, es un pequeño spoiler. Lo lamento por aquel que estuvo. Va a ver el video que va a durar 1 hora y media. Por ahora, no, YouTube no creo que lo vaya a subir porque no creo que se suba muy rápido, que digamos. Capaz lo recorto un poco, pero va a llegar este momento y va a decir, ¡hijo de perra, me spoileaste! Y dijiste que no lo iba a hacer. Dije que no lo iba a hacer, pero se me escapó sin querer. Se me escapó. Pero no es algo súper importante lo que acabo de spoilear, así que no se hagan drama. Es como si te digo que va a haber una pelea interdimensional. Está en el trailer. Está en el trailer, flaco. No te spoileé una mierda. Está en el trailer. Me vuelvo. Dale. Y yo, de vuelta, lo vuelvo a decir. La concepción del spoiler es bastante difícil de definir. Porque inclusive se han hecho estudios en las facultades, en una facultad de psicología, para ver qué tanto afectaba a la mente, es decir, a nivel cuantitativo, es decir, metieron a los chabones en una máquina de escaneo para ¿cómo se llama? MRI en inglés. En una máquina de resonancias magnéticas para ver qué tanto afectaba verdaderamente un spoiler. Y lo que encontraron con todos los estudios que hicieron es básicamente nada. No te afectan absolutamente nada. Yo creo que también es una cuestión muy personal. Con respecto a las películas, yo personalmente estoy en contra. Yo creo que las películas tienen que ser algo que uno experimenta por sí mismo. Un libro, es un libro lleva... Ahí volví. Dale. Estaba hablando de los spoilers, qué tanto afecta o no a nivel verdadero. Porque fuera de jodas se han hecho estudios en facultades con un montón de sujetos y directamente con máquinas de resonancias magnéticas para ver qué tanto verdaderamente se afectaba, y todos los resultados que se encontraron fueron que en realidad no afectaban nada, que los tipos que tenían el spoiler de la película en realidad eran con libros que lo hicieron, el spoiler del libro, el spoiler de las historias. Yo me veo muchas veces videos de donde te spoilean ciertas cosas y tampoco te afecta. Ahora sí, una muerte así, muere tan, eso sí te cae la onda. Sí, pero es más, ¿cómo se llama esto? Estos estudios que se hicieron no se hicieron con cualquier tipo de historia, se hicieron con historias de misterio, onda tipo Sherlock Holmes, ponele, en donde el principal objetivo de la historia es descubrir un misterio o descubrir quién es un asesino, o es justamente eso. Y todas las pruebas salieron que los chabones en realidad la pasaban mejor una vez que tenía el spoiler. Yo me llegase a spoilear una cosa así, yo te pateo. Es decir, por eso también creo que es una cuestión de... Con las películas yo creo que es muy diferente. Tendrían que hacerlo directamente con películas de ese mismo estudio. Porque lo hicieron con libros. Lo hicieron con libros y historias así, tipo de cuentos. Cuentos de misterio. Y... Ahora yo tengo una pregunta. Adam, ¿sabes por qué lo digo? Sí. ¿Qué opinas? ¿Va a ser el bueno o el malo? Va a arrancar como el malo y después va a tener su propia película. Porque es un personaje que tiene muchas cosas para dar. Da para hacer una película. Va a arrancar como el malo
y después a medida que vaya la película, que se los va a pasar cazando los chabones, se va a volver bueno. No, pues yo llegué a pensar que ahí tendrías la cuarta fase que todavía no se habla. Ujú. El sucesor al guantelete. Lo sabes por los cómics, ¿no? Sí, podría ser, pero hay que establecerlo primero, y la mejor manera de establecerlo es primero como un antagonista que se vuelva después bueno, que ya lo han hecho. Y yo creo que la posta del MCU es irse al carajo, irse a la remismísima mierda, irse al espacio y a las interdimensiones. Porque de esa manera vos tenés una excusa para cambiar actores. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Robert Downey Jr. está viejo, el Capi ya quiere cerrar el contrato. Básicamente, por lo menos la mitad de los actores viejos en la Guerra Infinita tienen que morir. No sé si van a morir, pero se van a retirar. Yo creo que van a ser la gran... Como los cómics, en muchos los cómics en las... Los sucesores. Sí, tiene sucesores. Directamente tiene... Por ejemplo, Iron Man ya en la actualidad es una mina, es una flaca. Sí. Que ni siquiera... Sí, creo que inclusive le cambió el nombre al personaje que se llama Iron Heart. Durante mucho tiempo Spider-Man estuvo muerto. No sé cómo carajo hicieron para volverlo ahora, porque no leí toda esa cosa, toda esa parte. Y yo creo que es la posta. Se van a ir al recontra carajo. En la fase 4 lo que va a hacer no va a ser un reboot, no va a ser un reinicio, sino que van a... Yo lo estoy diciendo ahora en base a lo que estoy viendo. Se van a ir al carajo, se van a ir al espacio. Van a seguir más de cerca a los Guardianes de la Galaxia. Van a estar los Avengers, pero van a revisar todo lo que es el cosmos de Marvel. Y se van a meter con todo lo que son las dimensiones paralelas. Vos no sé si te habías enterado que dicen que en realidad los Cuatro Fantásticos ya volvieron a Marvel. Se supone que sí, pero todavía hay un par de quilombos, porque los derechos no los tenía solamente Fox. Hay un montón de... después te paso una pequeña infografía sobre unos flacos que hicieron así como con dibujitos qué personajes le pertenecen a cada empresa, y son un montón de círculos así, y los Cuatro Fantásticos están entre 2 o 3 empresas. Y yo no sabía eso. Y el chabón explicaba que en realidad los derechos de los Cuatro Fantásticos son unos para hacer series en televisión, otros para hacer cómics, otros que son para hacer directamente películas, que eso los tenía Fox, y después no me acuerdo que es una tercera más que anda dando vuelta, para hacer videojuegos. Quizá no lo está usando nadie. Y fuera de joda, yo creo que sí, tranquilamente sería bastante fácil meter los Cuatro Fantásticos. Yo creo que tienen que hacer más como hicieron con Guardianes de la Galaxia, de entrar de lleno con la historia. No hacerte una historia de inicio, sino que sí, ponerte al personaje como que ya está establecido, y si van a explorar algo, que lo exploren de manera más narrativa que secuencial. Básicamente ya nos cansamos de ver al tío Ben morir, boludo. Sí, esa es la posta, onda. Ya todos entienden cómo se manejan los superhéroes, ya todos están bastante embebidos en lo que es la cuestión de los cómics, y yo creo que ya no hace falta una historia de inicio, a menos que sea un personaje que no lo conozca absolutamente nadie. E inclusive yo creo que los Guardianes de la Galaxia fue un gran experimento, son una serie de cómics que era de los años 80, ni los 80, de los años 70, y después los otros cómics que tenía eran del 2000, pero también eran de recontra de la B, donde no los conocía nadie. Y la primera película no te explica el origen de nadie, te tira de lleno y te dice, mira, estos son estos chabones y así se mueven y ya está. Yo creo que tendrían que hacer lo mismo con muchos personajes. Pues te da una libertad hasta
da una libertad en el guión bastante amplia, porque no es como que una de las cosas que está pasando mucho, que yo lo pongo en contramano con, por ejemplo, Luke Cage, que con Luke Cage quisieron explicar el inicio, quisieron hacer una historia de origen del personaje y no le funcionó. Que ese fue uno de los puntos bajos de la serie de Luke Cage. Lo mismo está pasando con bastante de el DCU, las películas de DC. No sé si sí están recontra en la cuerda floja. No sé si viste lo que fue Escuadrón Suicida, que fue un bonito desastre. Es todo lo que no tiene que ser en una película. Onda, ganó un Oscar y todo, pero no ganó un Oscar por guión ni nada que sea muy decente. No por trajes. Que los trajes les gustaron como se veían y dijeron, bueno, estos trajes merecen un premio. La chabona ganó premio. No, pero inclusive yo estaba seguro que ganaba Star Trek en eso. Estaban mucho mejor los trajes de Star Trek. Traje y maquillaje de Star Trek. Que por ejemplo la primera película de Superman, Man of Steel, tiene momentos muy interesantes, que son los momentos donde exploran el personaje casi sin darte el origen. Es decir, todos saben quién es Superman, entonces lo que estaba más bueno era la exploración del personaje en base a este nuevo sentido de mostrarlo como un tipo que en realidad no le copa mucho la idea de ser tan grosso, tan superpoderoso. Inclusive los mejores momentos de Batman vs Superman eran los momentos donde se alejaban completamente de lo que son las historias de origen o de lo que son las historias las historias establecidas, y iban más al pie con lo que era el nuevo guión. Verlo al Batman viejo ahí puteando a todo. Alienígena del orto, volvé a tu planeta. Eso también charlamos con los chicos. Yo le digo, por lo menos en el trailer de la Liga de la Justicia tiene mucha pinta Marvel, en el sentido de lo chistoso. Batman vs Superman era muy oscuro, o por lo menos esa fue la crítica. A mí me re gustó, pero estás muy copia Marvel y el trailer, no me gusta tanto eso. Sí, yo creo que hay que saber encontrar la identidad y lo que sirve más para cada personaje. Por ejemplo, si me hacen una comedia con Moon Knight, que quieran hacer una serie de Moon Knight, te pateo. Moon Knight no es para hacer comedia. Lo mismo que si me quieren hacer una serie Dark and Gritty de Squirrel Girl, la chica ardilla. La chica ardilla, por ejemplo. Es decir, bueno, en DC, por ejemplo, estaría bueno algo medio Deadpool, pero con Lobo. Exactamente, Lobo es Deadpool, es el Deadpool de DC. Por eso yo creo que ahí podrían tranquilamente. Es como, hay que saber en qué y cómo aplicarlo cada cosa. Por ejemplo, hicieron una película de comedia de Batman hace poquito, pero la hicieron con Lego Batman. ¿La viste esa? No la vi al final. Está re buena, es un cago de risa. Es la mejor película de Batman que salió en mucho tiempo. No, fuera de joda, es un cago de risa, es muy graciosa. Le tiran un palo así en la frente a Escuadrón Suicida. Y creo que es una de las pocas películas donde exploran la relación entre el Joker y Batman, pero casi como si fuera una relación amorosa. Es muy gracioso. Dice, en una parte de Batman, creo que está inclusive en el trailer, dice, el Guasón le dice, ¿cuál es tu peor enemigo? Y Batman le dice, el peor enemigo es Superman. Un momento, Superman es un superhéroe. No importa, es mi enemigo, dice.
Y el Batman lo mira y dice, pero que yo no te importo, hago todo por ti, le dice. Ah, no se siente como que estés haciendo mucho por mí. Y lo ves que están hablando como si fueran una pareja. Es muy gracioso. Cuando puedas mirar esa película te vas a orinar de la risa. Pero también es muy graciosa. Y también es otra película que me impresionó la cantidad de easter eggs que tiene. Te pudrís de ver cosas que si leíste cómics o si conoces el personaje, te vas a cansar de ver cosas que están hechas. Parecete, mirá, te estoy mimando. Así como que te están tirando una brisita de aire. Aparecen personajes que aparecieron una vez en los cómics, aparecen dando vuelta ahí. No sé si conocías ¿cómo se llama? Ketchup Man. Capitán Condimento, creo que lo pusieron en castellano. Es un enemigo que tiene Batman, que tiene como pistolas o armas que tiran condimento, que tiran mostaza, que tiran mayonesa, que tiran ketchup, salsa golf. Y fuera de joda es un enemigo que le hizo bastante, casi mata a uno de los Robins, porque resulta que uno de los Robins era alérgico a la mostaza. No me acuerdo cuál de todos los Robins. No, en serio, casi lo mata y lo jodió bastantes veces a Batman. No, pero es muy graciosa esa película. Es creo que una de las pocas películas buenas que salió Batman en mucho tiempo. Bueno, pero pasa por lo que vos decís, que las películas asumen realmente lo que son. Es como decir Guardianes de la Galaxia, no te toma sentido porque sabe que es una comedia. Sí, es más, el material original, lo que son los cómics de Guardianes de la Galaxia, son bastante graciosos, son bastante tontos inclusive. Entonces hay que saber leer el material de proyecto, como dirían los profesores en la facultad. Listo, me voy, chao. Chao. Bueno, pero la posta, hay que saber entender por ahí inclusive qué es lo que quiere demostrar cada personaje. Onda, ¿cómo se llama este? Este que es casi un personaje de DC, que es como un arcángel, que tiene la capa verde. Siempre me olvido cómo. Sí, de DC. ¿Tiene una máscara roja? No. Ahí lo busco ya. Se escucha como tecleo. Tac, 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 tac. No lo encuentro. ¿Dónde está? No, el guardián no es, ese no es. Es uno de los personajes más potentes que hay en el universo DC. Es básicamente Dios, chabón. A ver si lo puedo encontrar. ¿No decía el que era de como metal? No. Yo ni idea, porque la verdad de DC no tengo. Igual lo de Marvel, todo lo que aprendió viendo videos y eso, yo no leo cómic. El espectro, ahí está. Se llama. Ahí lo encontré. Dice, el espectro es un ente supernatural conocido por tener poderes casi ilimitados que están basados
en la ira de Dios representada de forma humana. Bueno, el chabón es como... Es básicamente, eligen a un pecador. Dije, porque Dios es canon en DC. Dios existe. No, bueno, está bien. No, es Dios, el Dios católico es directamente. Es Dios. No, fuera de joda. Básicamente eligen a un chabón que sea pecador, que esté como condenado al infierno, y lo eligen para que tenga la ira de Dios contenida en sí. Entonces el chabón se vuelve como una especie de ente que se va a encargar de destruir o de pelear contra demonios que andan dando vuelta en el universo de DC. El chabón es recontra poderoso. Batman le ganó. Así que Batman es más fuerte que la ira de Dios. Sí, creo que una vez peleó contra Batman. No me acuerdo muy bien, pero sí, me parece que le ganó. No me acuerdo cómo. Pero sí, por ejemplo, si me hacen ese personaje y no me saben representar todo lo que es vamos a decir, la mitología católica, no va a ser imposible hacer. Por ejemplo, es un personaje que básicamente habla todo lo que tiene que ver con la Biblia. Concentradísimo, chaval. Sí, se nota, se escuchan las teclas ahí. Se escucha el mouse que tenés. ¿Vos tenías un mouse mecánico? Tenías ese mouse que está hecho como de piecitas. Sí. Se ve como que está re bueno. Yo tengo esos mouse genéricos pedorrollinios. Ya no andan los clics directamente. Gané. A ver, esto tendría que estar... Lo estás grabando, ¿no? Sí, lo estoy recontra grabando, así que se va a escuchar tu hermosa y adorable voz del otro lado. También se va a escuchar la mía. Hola mamá, hola papá. No, pero tranquilamente vamos a poder hacer un podcast ahora que tenemos la manera de hacer. Pero yo creo que cuando hagamos los podcasts va a ser bastante más tranquilo, es decir, ninguno de los dos va a estar haciendo... tenemos que dedicar una hora y media a hablar sobre boludeces. Yo tenía ganas de hacer un podcast que tuviera que ver con cosas nerds así en general. Ay, voy re ganando. ¿Va ganando? Uff. No escucha cómo están las teclas. Sí, se re escucha la tecla, por eso te digo. ¡No! Anda a dormir, todavía se escucha del otro lado. De repente, sí, mi vieja me va a mandar la mierda. Entonces tengo la compu tipo en una habitación abierta, ¿viste? Y en el fondo del pasillo para allá está la habitación de mis viejos. Que mi vieja obviamente mañana tiene que ir a laburar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo terminé de pintar este dibujo. Pero mamá, ya tengo 30 años. Se vos en la cama. No se escuchan. A ver. ¿Algún video que hayas visto en estos días que esté interesante? ¿Referente a cualquier cosa? Sí. No, en realidad estaba viendo mucho... no sé si decirle guía o... Bueno, sin spoiler de la película. Eso vi mucho esta semana. Y los otros rumores... por ejemplo,
Vi un video que decía que la actriz que hace de Marta en DC le preguntaron si iba a estar mejor que Adventure y dijo no, Adventure era mejor. No sé si se confundió. Ah, Fíjate después buscarlo la noticia, me tenté la risa. Porque ponían el video de la cara de Bruce cuando era pibito. Mamá, ¿por qué no crees en nosotros? ah, Era muy bueno. no, yo lo... videos interesantes que haya visto esta semana, nada muy específico más allá de ese rayo que cayó en Brasil y que hizo todo pelota, que parece es una película de terror casi, una película de desastre. Cayó un rayo en Brasil y está grabado desde arriba de un edificio como cae, y cuando cae es como que se ve que todas las luces explotan, explota un auto y que hay un quilombo, un ruido, un estruendo así. ¿Qué carajo? Sí. ¿Posta? No, Posta, está recontra grabado. Esa es una de las bellezas de esta época en la que vivimos, que está todo grabado. Y cada vez hay más acceso a los celulares, todo. O sea, en realidad ves cosas que no sé si son reales o terribles. Sí, que no, pero yo creo que inclusive el tema de... No, hay... El otro día hay un vago que, no sé si te enteraste de la noticia, se grabó en Facebook Live matando a uno. Bah, hay como 4 o 5 videos ya. Ah, no sabía si que era matando a uno, sino que creo que era que se suicidaba o algo así. Hay uno de un suicidio y como 4 de un asesinato. Hay uno que mata a un bebé, hay uno... Está re loco el tipo, sí, mató a la hija, creo que mató. Hay otro que iba en la calle y dice, esto es culpa tuya, le dice a una... Así hablándole como a la ex, creo que era. Y baja la ventanilla, había un viejito que va caminando y le mete un tiro. ¡Puah! Mucho San Andreas, GTA. Sí, hay un par más así que andan dando vuelta que son bastante desastrosos. Son... por eso yo te digo, estamos en una época donde hay muchas cosas para ver. En realidad, o sea, yo mira, soy una persona, vos me conocés, que no piensa muy positivo de la vida misma. En realidad siempre ha existido gente. Sí, esos son bastante negativos. Ahora la podés ver. Ahora lo puedo ver. Ahora lo puedo ver en HD. Sí, esa es la diferencia. Sí, yo también digo lo mismo. El mundo siempre fue bastante horrible, siempre fue bastante chocante. La única diferencia fue que antes no nos enterábamos. Y cierto, esa es la realidad. ¿Por qué no lo borro esto? No está borrando nada, ¿qué onda? ¡No! Me borró algo que no tenía que borrar. Ya está, aguante el control Z, vieja. Pero sí, también hay videos de un montón de cosas. Bueno, y está el video de este rayo que cae y hace pelota todo. Está buenísimo. Y después lo otro que estuve viendo fue la nueva serie de Yu-Gi-Oh! Que pensé que iba a tardar bastante más en salir. Me recopó. Estoy viendo lo único, Dragon Ball Super y... Apareces en la serie, chabón. Hay un personaje que es igual a vos. ¿Por qué? Y sí, creo que le saqué unas fotos y lo subí a ¿cómo se llama esto? Ahí a internet. Es igual a vos, le falta la barba nomás. ¿Por qué? Están copados, Sí, es igual a vos el personaje. Es así igual también medio... Onda, está todo recopado, después pasa como... Vos te vas a morir, el mundo es una mierda y se va el chabón. Es genial. Hay otro personaje que se parece a mí también en la serie, está re bueno. Aparte me copó porque la serie, muchas de las otras series de Yu-Gi-Oh arrancan mostrándote el juego o las nuevas mecánicas de juego y las cartas y el estilo de animación, es decir, haciendo como un destello sin darle mucha pelota a la historia. Directamente se concentró en la historia y en los personajes más que en el juego en sí. Yo creo que va a ser una serie que va a estar bastante más buena que las otras.
por eso creo que una de mis favoritas de Yu-Gi-Oh, porque hay 5 series ya dando vuelta, más estas 6, es 5D. Yu-Gi-Oh 5D es genial. También es una de las más oscuras que hay dando vuelta. No sé, chabón, Yu-Gi-Oh era la primera serie que vi, después nunca mala, ¿no? Sí, la primera lo que tiene es como que los chabones no tenían ni idea que iban haciendo y de primera onda, mira, es una serie de juego de cartas y hay un torneo en una isla. Bien. Y después la segunda, ahora inventamos una nueva tecnología y los torneos se pueden hacer en cualquier lado y no necesitamos estas máquinas, lo hacemos en la ciudad. Bien. Y después resulta, resulta que también habían demonios de el antiguo Egipto. Bien. Y después, resulta que había otra dimensión y podemos viajar al pasado. ¿Qué carajo? Y ahora hay un ente místico más antiguo que los egipcios y hay dragones y cosas. Y se fue a la recontra mierda. Había arrancado como una cosa y terminó siendo cualquier huevadas la primera serie. Eso es lo que tiene de raro. Drogas poderosas, amigo, drogas poderosas. Todos le dijeron un montón de... Kazuki Takahashi se llama el chabón que escribe Yu-Gi-Oh! Y le dijeron, no tenías la más puta idea de lo que estabas escribiendo en la primera serie. Y el chabón dice, tienen razón. El chabón no tenía la más pálida idea de lo que estaba escribiendo, hizo cualquier huevada. Es decir, la segunda serie básicamente es una serie shonen de secundario. Esa es la segunda serie, es eso. Es Yu-Gi-Oh pero puesto en una secundaria. Y es una secundaria especializada para chabones que quieren trabajar en la industria del juego de cartas. Porque todo lo que tiene que ver con el juego de cartas en esa serie es como que se llevó a un nivel de profesionalismo tan alto que dentro de ese mismo colegio donde el chabón está estudiando hay chabones que quieren ser artistas, que quieren dibujar cartas, hay chabones que quieren ser programadores, porque necesitan chabones que diseñen nuevos discos de duelo, hay chabones que se dedican a estudiar para ser jugadores profesionales. Y te muestran casi como que el juego de cartas ahí ya se volvió una industria profesional. Y creo que de todas las series de Yu-Gi-Oh es la única que hace como una expansión dentro de lo que es el universo, pero casi hasta un nivel mundano. Y también después, dame el nombre que quiero ver al personaje, después te lo tiro. Es que no me acuerdo el nombre del personaje. Yo me cagué la risa y dije, este lleva. Y no lo podía dejar de ver como que no fueras vos. ¿Cómo es la nueva saga? Brains se llama. Brains, todavía no lo dijeron, pero lo dije, Kazuki Takahashi lo dijo en una entrevista. Que significa Virtual Reality Artificial Intelligence System. Que todo hecho en chiquitito, hecho en acrónimo, significa Brains, que es cerebro pero mal escrito en inglés. Pero fuera de joda, me pareció bastante buena la introducción que tuvieron de cada uno de los personajes. Porque yo creo que una de las magias que tiene el anime... Dame como por ejemplo el color del pelo del personaje. Creo que era un chabón de pelo verde. Me cagué mucho. Sí, me cagué mucho la risa. A ver, lo busco yo. Ya. No me puedo costar con la curiosidad. Voy a tratar de dibujar un ratito más. Ahí está, apenas ya una wiki entera. Se fueron muy al carajo con los personajes. Hay un personaje que se llama Revolver, el chabón, y tiene así como unos aritos que son directamente balas. Tiene. Bueno, está bien, te gustan las pistolas, chabón, ya está.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. El chabón ahora se llama Yusaku Fushiki. Yusaku se llama el chabón. Y es bastante copado el personaje, onda. Me gustó mucho cómo es la actitud que tiene. Es como una especie de Sherlock, el chabón. No, mira. Onda, una de las primeras interacciones que tiene con un personaje es directamente le dice: ah, mira, tengo 3 razones para decirte que sos un salame. Y le da 3 razones así muy específicas para decirle que es un salame. Y después le dice: pero entiendo pero también entiendo por qué sos una persona genial. Y le da 3 razones por las que es una persona genial. Y el otro dice: sos un hijo de puta. Y se va corriendo. Y ya más o menos tengo también un personaje que parece que va a ser mi personaje favorito, que es Go Onizuka se llama. Que bueno, es algo raro, es como que esta serie no parece, pero es como que está puesta en una época contemporánea a la de nosotros, en donde todo lo que son duelistas, los chabones que se manejan así a nivel profesional, en realidad no son tanto chabones que son grosos jugando, sino que son más tipo streamers, son. Y tienen que tener cierto nivel. No, es que no lo sabía. Yo no lo único que habían liberado de la serie era como una pequeña descripción de qué significaba Brains y cómo se llamaba el personaje principal. Pero todo lo que me enteré ayer, lo vi. Y ¿Pero qué? ¿Ya un episodio nada más? un solo episodio. Ah, bueno, voy a mirar a ver qué onda. Puede que sea bueno el personaje, si no acá mismo se te va. No, es que una de las cosas que pasa con Yu-Gi-Oh es que primero te tiene que gustar lo que es el juego de cartas, porque el 95% de la serie va a ser eso, va a ser juego de cartas. Así que si ya por empezar no te gusta el juego de cartas, vas a tener que buscar... un gordito feticito. Sí. ¿Encontraste el personaje? No lo encontré yo. Lo voy a dibujar con tu barba, después va a ver que sos vos, chabón. ¿Cómo se llama el personaje? Pues no me acuerdo cómo se llama. Ah, ni idea, no, pasa que como es un solo capítulo lo adelanté más o menos de aparecer algo de pelo verde, ¿no? Y no es bajito el chabón, es alto. Mide casi lo mismo que Yusaku. Yusaku es un chabón que mide más o menos 1,80 y el chabón debe medir 1,75. Porque lo ponen en comparación con otros personajes. Y hay un personaje que mide 1,90 más o menos. Y Go Onizuka, que es este chabón que aparece en otra escena, es enorme. Es un tipo que mide como 2,10 metros. Dice, mi nombre es Playmakers, porque otra cosa que tiene Yusaku es que a diferencia de todos los otros personajes, Yugi medio que no le da mucha bola a ser visto. Es decir, es una de las ventajas que tienen los chabones en este nuevo sistema, es que pueden tener como un nick, y con eso es lo que se identifican dentro del juego. Y el chabón es creo que uno de los pocos personajes así que es reconocido, pero que nadie sabe ni siquiera cómo se llama. Y él a sí mismo se llama Playmaker. Ah, mira, ahí está Naoki, no sé qué como. Naoki se llama el chabón. ¿Qué te digo? Tú lo anoté. Naoki Shima me parece que se llama. Sí, es ese, Naoki Shima. Es un chabón que me dio mucha risa porque arranca así como que tengo... mirá, soy recopado, tengo una actitud re grosa, soy así re buena onda. Y después ni bien se pone a hablar, dice: el mundo es una mierda, te vas a morir, vos sos un salame, y se va corriendo. Fue muy gracioso. Pero es fuera de joda. Yo dije, este
personajes y lo hacen un poquito más, lo llegan a explorar de un poquito más. Este yo. No, después lo voy a dibujar más con tu barba, sí, y vas a ver que sos vos. Vos porque no has visto mucho Yu-Gi-Oh! Y el estilo, el dibujo, el tipo de dibujo que tienen es recontra estilizado. Ese tipo de pelo no lo vas a ver en ninguna otra serie. Creo que la única serie de Yu-Gi-Oh! Que da para saltarla, pero no vale la pena ver ningún episodio, es Yu-Gi-Oh! Sexal, se llama, que es la cuarta serie, que es muy mala. No es mala, es como... Estamos hablando de una serie que es de juego de cartas y... Creo que no... sí, tiene... le faltan cartas. No, tiene un sistema de juego que es bastante copado, pero inclusive dentro de lo que es la comunidad nadie te va a hablar muy bien de esa serie. Es como que... Ponerle que Yu-Gi-Oh! Era la primera serie y medio que no es muy complicado el modo de juego. GX expandió la forma de jugar, así es como le dio un poco más de profundidad, los mazos son más copados, se pueden hacer cosas más interesantes. 5D directamente te introduce nuevos tipos de monstruos y una forma de invocar bastante copada, que es las invocaciones tipo sincro. Y ya en ese momento, para entender lo que pasa en los episodios, sí o sí tenés que saber jugar, porque hacen cosas que vos decís, ¿qué carajo me perdí? Pará, tengo que repetímelo. No te espera, va a los pedos esa serie. En esa serie estaban los duelos de velocidad, que se hacían con motitos, que fuera de joda, no entendés por qué carajos andan en las motos hasta como el episodio 90. A mí me pasó eso, porque como te digo, la serie va a los pedos y medio que no entendés por qué algunas cosas se hacen, y yo recién en el episodio 90 entendí bien por qué valía la pena el usar las motitos. No, fuera de joda, y eso que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con lo Yu-Gi-Oh! La cuarta serie lo que hizo básicamente fue, en vez de avanzar, atrasó. Es como una serie para nenes. Directamente al final de cada episodio. Sí, al final de cada episodio te hacían como, ¿viste esto que hacía Pokémon? Anda, ¿quién es este Pokémon? Y era Pikachu, si lo veías, era Pikachu. Decía, me están tratando de tonto. Tenía 5 años y decía, me están tratando de tonto, ¿no? Bueno, hacía eso mismo pero con Yu-Gi-Oh! Toda la serie es tan tonta que no te lo bancás. Es más, hasta los nombres de las cartas son tontos, te da bronca. Onda, vos decís, pero hace 10 años que están haciendo serie Yu-Gi-Oh! ¿Por qué haces esto? No tiene sentido ir para atrás. Lo que tiene bueno 5D es que con una serie mucho más adulta. Todo lo que se hizo bien con 5D está mal hecho en Sexa. Lo que tiene y lo malo de Arco 5 es que el modo de juego nuevo que habían agregado estaba rotísimo. Que habían agregado un tipo de invocación que se llama invocación péndulo, que estaba rotísimo. Era básicamente, mira, tengo 5 monstruos, puedo invocar los 5 monstruos al campo. Anda a cagar. Y te ganaban en un turno. Era cualquiera. Pero la historia está genial. ¿Dónde está? Selección. ¿Alguna vez viste Duel Master? ¿Cuál? Duel Master. Vi Duel Master. También era de las cartas. Un chaboncito de pelo parado negro. Que ese era parecido a Magic, ¿no? Sí. Que me acuerdo que...
Sí, 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 ese era muy parecido a Magic. Era básicamente Magic. Sí, ese estaba bueno, pero era re cortita la serie. Eso es lo que me pasó con esa serie. No la continuaron, por eso. No sé por qué la acordaron. Mucho con lo que tiene que ver con esta serie shonen es que si no tiene un apoyo del público, medio que no le da ni pelota. Las recontra dejan. Y hay un montón de series que quedan inconclusas. O cortadas por la mitad directamente. La verdad que lo único que me viene a la memoria son los caballeros zodiacos. Y Caballero Zodíaco no fue tanto una cuestión de que a la gente no le gustaba, sino que el flaco que escribía la historia medio que no le metía ganas. No es que no le metía onda, sino que el chabón se recolgaba, era como Jorgito Martín, George R.R. Martin. En realidad la seguían escribiendo hasta hace nada, Caballero Zodíaco. Hasta donde yo tengo entendido. Ahora están sacando una saga nueva, pero es vieja. A ver, déjame buscarlo. Tengo un conocido que es fanático de cosas y siempre se enoja porque me pongo a buscarlo. A ver, ahí me pongo a buscar. Ya digo cómo se llama. Creo que se llama Next Dimensions. Ah, la última sí. Pero creo que no le gustó a nadie esa. Que empezó a salir en 2006 y me parece que todavía sigue. No, tuvo 10 volúmenes nomás. Pasa que nunca terminó la historia principal, entonces como que yo quería saber qué pasó. Yo pienso eso. ¿Estás viendo Berserk? ¿O no? Sí. ¿Y qué onda? ¿Te está gustando esto? Yo creo que hay muchos que van a pegar el grito en el cielo si llegan a hacerlo de... Porque yo creo que van a llegar hasta esa parte. Va a haber, creo que una temporada entera de Guts en un barquito. Se van a querer pegar un tiro en los huevos. Se van a querer pegar un tiro en los huevos. Porque hay avance de personajes y todo, pero no pasa una chota. Hay un montón de volúmenes donde el chabón está viajando en el mar. No va a pasar nada en eso. Y lo van a animar. Sí, una vez vi que en realidad el arco mejor que tenía verse era la del euro. Después tiene ese arco que está en el barquito al pedo. Y después viene el último, si no me equivoco, ¿no? En realidad no es el último tampoco, pero sí. Pero de los últimos también. Sí. Pero Guts en un barquito lleva un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Son un montón de capítulos. Tranquilamente pueden hacerte 29, 30 episodios de Guts en un barquito. Pero no pasa nada en eso. Boku no Hero Academy, ¿lo estás viendo? Boku no Hero Academy. Si no lo estás viendo, míralo. Es genial esa serie. ¿De qué es? Creo que lo hablé al principio del stream cuando no estabas. One Punch Man es una parodia del género superheroico. Boku no Hero Academy es una carta de amor al género superheroico. Es un mundo en donde de la nada empiezan a nacer gente con poderes. Entonces de la gente, es decir, es más de un 90% del mundo, te dicen en el principio, ni bien arranca la serie, tiene poderes. Entonces ser superhéroe es un trabajo como cualquier otro. Hay empresas que se dedican a promover superhéroes, hay ranking de popularidad de superhéroes. Creo que me habías contado. Sí, hay directamente facultades, secundarios y colegios para aprender a usar tus poderes de una manera útil.
Onda. Y da la casualidad que uno de los flacos que más gana tiene de ser superhéroe no tiene ningún poder. Y en ese mundo es rarísimo no tener poderes. Es decir, todos se cagan de la risa y lo bardean. Ah, mira, no tiene poderes. Y le tiran una bola de fuego. No, fuera de joda, así son pibitos y ¿viste? Se bardean y hay uno que le tira agua, otro le tira bola de fuego, hay uno que lo levita así, lo manda a la chota. Es muy gracioso. No, comúnmente lo que sigo son. Me gusta anime gore con psicológico. Sí, bueno, Porque no sé ninguno. capaz que si no te gusta, es como la serie más shonen que ha salido en estos últimos años. Y es como todo lo contrario a lo que vos ves, es una serie para sentirse bien. Todo lo que pasa es como te hace tener un poco de más de valor por la humanidad. Onda, todo lo que está pasando en esta serie es hermoso, decís. Es buena onda, sí, es una serie muy buena onda. No, pero mírala. No, mírala, te va a gustar. Ok. Después, ¿qué más te iba a contar? Bueno, Yu-Gi-Oh es una cosa muy de nicho, yo creo. Capaz que no te vas a poder meter en la serie porque te vas a perder cuando estén hablando en los duelos. No, la verdad que no me llama la atención. O sea, No, es que como yo le dije, Yu-Gi-Oh es muy de nicho. Tenés que saber, para ver la serie tenés que saber o conocer de lo que es el juego de cartas. Y yo creo que es muy envolante para cualquier otro que no lo entiende. Después, que otra serie, Dragon Ball Super, está bastante bueno. sí, eso lo estoy viendo, pero. Eso, por ejemplo, veía un video donde decía si lo hace por diversión o por los fans. Y diría que no es por diversión, porque, o sea, lógica ya no tiene escala de poder tampoco. No, ya el chabón siempre siempre le gustó más la comedia. Me olvidé cómo se llama el que hizo Dragon Ball. Sí, El Doctor Slump. no, el que hizo exactamente Akira Toriyama. Akira Toriyama es un chabón que siempre apoyó más la comedia. Es más, Dragon Ball, la serie original de Dragon Ball, es comedia, es pura comedia. Se volvió de acción con Dragon Ball Z. Por eso ahora me gusta bastante Dragon Ball Super, porque es como una mezcla entre los dos. Es ¿Te gusta? Dragon Ball Super me encanta, me está gustando muchísimo. Es como una mezcla, es como una vuelta al pasado. Es como la mezcla perfecta entre Dragon Ball Z y Dragon Ball común, el original. Tiene suficiente comedia y suficiente acción. Che, vas, qué sé yo, si uno se vuelve viejo también hasta. Es más que nada nostálgico. Sí, sufre un poco del bichito de la nostalgia, pero estaba buena. Es decir, todo lo que están planteando, todo lo que están diciendo, está bastante copado. Onda, la idea de Goku es poderoso, pero es tan idiota que es peligroso. Eso está bueno. Toda esa idea que están tratando de plantear, o la idea de que el único que anda boludeando es Goku, porque el resto siguió con su vida. Y sí, Fuera de joda, había tiempo de paz y el chabón dijo, pará, yo quiero estudiar. El otro dijo, muy copado lo de la pelea y todo, pero yo tengo que darle comida a mi hija. Se fue a laburar, se hizo cana. Se fue con la yuta el Krillin. Krillin es de la Federal. puta madre, no puedo ganar una. Ah, perdón. ¿Qué, perdón, qué?
Ah, claro. Listo, ya no lo podemos poner en YouTube el video. No, es un video que dura 2 horas, no lo van a revisar, no nos van a decir nada. ¿Mucho sueño? Yo estaba por cortar ahora porque creo que ya llevo como 2 horas, no sé si lo voy a poder subir a YouTube. 2 horas 20 llevo. Capaz que tiro una pinturita más acá y corto. No, pasa que ayer volvimos como a las 9 de la mañana. Obviamente me tuve que levantar temprano para ir a laburar. Y después salí tipo a 4:30, a las 5 fui a donde Daniela. Y de ahí salí a las 7. Comí algo, me acosté. Después me fue a buscar a mi viejo a la vida. Ah, está cagado de sueño. Ya está, yo también cagué. Se joda el stream, que se joda el stream, que se jodan todos, que se muera YouTube. ¿Viste el quilombo que se metió YouTube ahora? Sí, está, va, todos los youtubers hablando de eso. Sí, en realidad es que algo que hace rato tendría que haberle prestado atención, por no decirle darle bola. Y ahora que lo quieren hacer de golpe, lo quieren meter de lleno, no va a funcionar. Estoy ganando como el mejor, estoy perdiendo todas las partidas, la puta que lo parió. No puedo comer chicle y hablar, boludo. Bueno, vas a tener que encontrar alguna manera de hacerlo. No, vamos a cortar acá el stream porque no me está saliendo lo que quiero hacer, ya lo quise hacer como 10 veces. Es básicamente pintar no, el a ver qué estás rayando, boludo. Pues ya terminé de pintar el personaje más chiquitito, terminé de pintar el globo. Le tengo que agregar un par de detalles de fondo nomás. Si abro Twitch y estoy hablando por acá, ¿me voy a escuchar? Sí, va a haber una reverberancia, así que ponelo en mute. A ver, estudia. No me quiere hacer caso. No funciona. No fue muy efectivo. Es porfía del chaval ese. Bueno, ya estaría casi todo pintado. Acá faltan los detalles de este primer plano, que capaz lo hago fuera de cosa, fuera de stream. Ah, mira qué copado se escucha mi voz, se escucha varonil, Mira, esto ya está dibujado, esto está dibujado, esto está dibujado y pintado, esto está pintado solo la base, así que tendría que poner las sombras. Este me gustó como quedaron las sombras, no esperaba que quedaran así. Quedaron mejor de lo que esperaba. No me contestaste al final. ¿El globito ese es el youtuber que te digo o no? No, soy yo. Explotando. ¿En serio? Sí. Se parece mucho a un youtuber mexicano que habla con voz rara, ¿verdad? Que también habla de todas cosas friki. No, tiene hasta mi misma barba y todo. ¿Qué va a ser ese youtuber? Después pásame el nombre del chabón. Capaz que se parece a mí o tiene la misma barba. No. Va por, me refiero al icono que tiene. Tiene un icono de dibujito así muy parecido a ese. Después físicamente un chabón gordito con unos pelos locos en la boca. Va. Pero es más conocido que vos, eso seguro. Ah. Tenía que ser. Se corta. Nada, pero ya en cualquier momento vamos a estar cortando. Yo también mañana iba a hacer stream, así que te aviso más temprano. Capaz que podemos hacer una especie de podcast. ¿A la noche? Sí, a la nochecita, a la tardecita. Tengo que ver porque los sábados quedamos de jugar Diablo 3 con unos amigos. Tengo uno que lo tiene en la Play y jugamos de a 3 en la Play, ahí nos cagamos en la risa. Ah, mira, tenés la Play, yo tengo la compu. No, él lo tiene en su Play. Lo tiene descargado, no lo tiene con disco. Y nos recagamos en la risa. Es muy gracioso todo lo que ha venido pasando hasta ahora. Estaría buenísimo tener una capturadora de video porque lo hubiera capturado. El otro día creo que estuvimos 8 horas jugando al Diablo. Nos juntamos el fin de semana, o el sábado o el domingo. El 3 sin la expansión, ¿no? ¿Tiene las expansiones? Las expansiones, es una sola, todavía no sale la última. Ah, ¿en serio?
Sí, es uno solo. O Ah, sea, bueno, que entonces lo compró harán una para hacer expansión. un DLC que va a sacar al nigromante. También lo que. Ah, eso me estaba contando. Porque yo medio que no le di mucha bola. El otro día me dice, pues yo estaba hablando con los NPC, viste, que andan dando vuelta. Y el chaval me decía, dejá de boludear y vamos a hacer la historia. No, esto es importante, le decía. No, no es importante. Y me obligó a salir como él era el líder del grupo. Él se fue de la ciudad y me teletransportó a mí. Y después cada vez que ponían a hablar con los chabones de la historia, agarraba y yo lo pasaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos me dijiste que no eran importantes? Ah, ahora te comportás como un... Vos no me dejaste hablar con los NPC, yo no te dejo escuchar la historia. Cagaste, le dije ahora. Y nos estábamos peleando con eso. Bueno, esto ya está casi todo pintado, así que voy a guardarlo. Ahora va a saltar un error. Se acabó la lista. Escuchaste todos los temas de Guilty Gear. No, en realidad no te escucho, estoy hablando solo acá. Yo digo, a ver, dejemos hablar solo el chat. Estoy tan concentrado en lo mío que... Bueno, yo creo que acá terminaría el stream. Estoy viendo si hay alguien que esté como para tirarle un host. No, pero no hay nadie conectado. Están todos desconectados. Yo quiero viciar. Sí, vos podés ir. Yo me voy a ir a ver, capaz que ya debe estar subido el nuevo episodio de Berserk. Y capaz que en un rato, sí. Sí, ya lo subieron. Y también debe estar subido el nuevo episodio de Boku no Hero Academy. Míralo cuando puedas. Boku no Hero Academy, te va a gustar. Voy a intentar. No, es un cago de risa. Tienen hay uno de los chabones que es uno de los personajes principales que es básicamente Superman. Es Superman hecho anime. Es genial. Se llama All Might el chabón. La otra vez creo que subí un dibujo a Instagram que había hecho de All Might. Pero el chabón así, onda, es como que todos los ataques y golpes que tiene son como Kentucky Smash o Mississippi Punch o una cosa así. Yo me quedo al risa porque el chabón es hiper poderoso, así, es re grosso. No, pero es una serie que la primera temporada es cortísima, creo que tiene 12 episodios nomás. Esto ya lo voy a dejar así, los otros detalles que queden los haré en otro stream o los hago mañana y después subo el dibujo completo. Pero no le queda nada, quedan 20 minutos de trabajo, así que no vale la pena seguir grabando. Terminalo, rata, no seas así. Sí, lo voy a terminar. Vos sos una rata, vos sos el chabón de Yugi. ¿Yo? No. Sí, sos el... Copado. sos ese... El chabón, me olvidé cómo se llama el chabón de vuelta. El chabón de ese pelo verde, eso sos es recontra vos ese personaje. Es un problema serio, amigo. Voy a subir capturas editadas de Yu-Gi-Oh! Donde voy a estar yo y vas a estar ese chabón con vos, así hecho vos, con la barba y todo. Bueno, el stream se va a terminar acá. No tengo a nadie para hacerle host, así que voy a ir cortando nomás. Que pases una muy buena noche. Deja de perder como el noob que sos. No, ahora voy a dejar de hablar, te voy a ganar las todas. Nah, vas a recontra perder. Vas a perder, vas a quedar en... Van a crear una categoría nueva para meterte a vos. Ah, cierto que tengo que jugar Ranked porque se caben. A ver, bueno, no hay nadie más. Muchísimas gracias por haber visto, gracias por haber estado del otro lado. Esto va a estar subido en YouTube, va a estar subido en Twitch. En YouTube no me va a dar nada, puede estar 10 horas subiéndolo porque dura 2 horas y media. Así que nos estamos escuchando. Mañana voy a estar haciendo stream de vuelta, te aviso un rato antes. Sí, igual en la tarde laburo, así que lo más probable es que en la noche nada más. Estoy hablando después de las 10. Sí, si streameo a la noche siempre después de las 10, siempre bien tarde. No, seguro si estoy a la tarde haciendo algo voy a estar jugando Diablo con los chavales. Aparte, este fin de semana no tengo nada para hacer. No tengo absolutamente nada para hacer. Así que puedo tranquilamente viciar porque tengo el juego de Yu-Gi-Oh! El último Legacy of the Duelist para PC. Está genial, está buenísimo. Qué linda vida que llevas, ¿no? Me encanta Yu-Gi-Oh! No tenés nada de la facultad que hacer.
No tengo nada, porque no mandaron nada de estructuras. Para el martes hay que leer un capítulo que ya me leí todo el libro, así que ya está, no tengo nada que hacer con eso. Para diseño no, porque diseño tuvimos por entrega el jueves, así que para el lunes no hay nada. Y para el miércoles ya teníamos avanzado con mi compañero que era lo que íbamos a hacer, así que para el miércoles no tengo nada. Miércoles corrección solamente, así que no tengo nada. Bien, pro. Todo bien para mí. Primer fin de semana del año que no tengo absolutamente nada para hacer. Así que mañana puedo dibujar indiscriminadamente, puedo mirar series indiscriminadamente, puedo jugar Diablo indiscriminadamente y puedo volver a hacer stream indiscriminadamente. Y tengo que dejar de decir indiscriminadamente porque en algún momento va a perder sentido la palabra. Che, voy a cortar ya. Nos vemos. Se termina el stream. Chao a todos.